Muy buen día, chicos de cuarto bachillerato, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a estar tratando dos temas muy interesantes, que son los bloques multinacionales y el terrorismo internacional. ¿A qué se referirá todo esto? Bueno, todo esto tiene relación con el tema que vimos anteriormente sobre la globalización, es decir, sobre cómo el mundo está cada vez más interconectado, cada vez hay mejor conexión entre los diferentes países, conformando una sola unidad. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre eso. El primer tema que vamos a hablar hoy es sobre los bloques multinacionales. ¿Qué serán los bloques multinacionales? Bueno, estos bloques multinacionales es cuando se unen diferentes grupos de países con diferentes propósitos, con diferentes alianzas. Por ejemplo, puede ser que Estados Unidos se una con México, se una con España para comerciar un producto. Eso sería un bloque multinacional, por ejemplo. Y han existido desde siempre que los países se alinean, se unen para ciertas circunstancias. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, pues habían alianzas. Por ejemplo, estaban las potencias centrales, los aliados y otros países que se dijeron estar juntos en el sentido de que no iban a estar de un lado ni del otro. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo una de estas. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen como objetivo la defensa o lo militar. Entonces, por ejemplo, está la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y une Estados Unidos, Canadá, con varios países de Europa en forma de defensa. Entonces, por ejemplo, si un país se ve atacado, los demás países son sus aliados y los enfrentan juntos. Por ejemplo, durante la guerra de Irak, fue la OTAN la que lideró el ataque. Entonces no solo iba Estados Unidos contra Irak, sino iban otros países europeos porque iban en una alianza, era un bloque multinacional. Uno de los más famosos que surgió después de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Europea. La Unión Europea, ya hablamos un poquito de eso anteriormente en el tema de la globalización, pero como están relacionados, es importante conocerlo. La Unión Europea se caracteriza porque no tiene una unión solamente militar, sino tiene diferentes tipos de uniones. Por ejemplo, tiene una unión comercial, económica, es decir, ellos están unidos con una sola moneda, el euro, por ejemplo. En el mapa van a ver que se encuentra el Reino Unido, pero el Reino Unido acaban de ver que se acaba de retirar, entonces este mapa no está tan actualizado. Pero entonces la Unión Europea están aliados económicamente, también políticamente hay ciertas políticas que los abarcan a todos. Por ejemplo, la de recibir exiliados que vienen de Siria por la guerra de Siria. Entonces vienen de Siria huyendo y la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha establecido que cada grupo de países reciba cierto número de refugiados. Entonces están unidos también políticamente. No toda la política, pero sí en ciertas partes. Es una unión muy, muy compleja. Y los bloques multinacionales más conocidos, más frecuentes, son los bloques económicos que buscan una alianza comercial. Entonces, por ejemplo, está esta unión entre Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, los países de Norteamérica decidieron unirse en lo que se llama el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces lo que buscan es que estos países, como son vecinos, tener ciertas alianzas comerciales, es decir, que México le vende a mejores precios a Estados Unidos que a otros países, o que no le pone impuestos a los productos de entrada que vienen de México o de Canadá, porque son aliados, son amigos. Actualmente el presidente Donald Trump ha renegociado este tratado porque vio que Estados Unidos estaba perdiendo. Canadá y México pues estaban beneficiando y Estados Unidos no tanto, entonces lo replanteó. Y eso es una de las características de los bloques multinacionales, no son eternos, es decir, están cambiando constantemente. Lo vimos en lo de las uniones en las guerras, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, unos eran aliados, en la Segunda Guerra Mundial y eran enemigos, o caso contrario, igual con las alianzas comerciales. Y las alianzas comerciales hay muchísimas y como les digo van cambiando. Uno de los que más nos interesa es la que se llama el Mercado Común Centroamericano, que lo que pretende es que Centroamérica se unan comercialmente en el sentido de que sean un solo mercado, es decir, que los países produzcan mercancías que puedan venderse libremente o con ciertos beneficios dentro de Centroamérica. Esto ya tiene varios años que ha estado funcionando. No funciona del todo 100% perfecto, pero es un gran avance y la idea también es que no tengan
contratiempos en las fronteras, es decir, que los productos pueden circular libremente y que no se tengan que detener en las aduanas, que eso pone más lento el comercio. Entonces lo que ha querido esto es agilizar el comercio, que sea mucho más fácil vender en El Salvador, comprarle a Costa Rica, a Panamá, etcétera, etcétera. Todavía nos queda mucho que hacer, pero es un avance. Ustedes en su libro van a encontrar muchísimos más. Van a encontrar unos que ya no están, otros que todavía están, el ALBA, el ALCA, el Mercosur, etcétera. Existen muchísimos de estos grupos. En Europa, en Asia, por ejemplo, existen diferentes tipos de estos grupos que están sobresaliendo. Y eso es muy importante conocerlo porque es parte del mundo actual que tiene mucha influencia. Bueno, ese es el primer subtema. Aunado a esto, así como la globalización permite que estemos unidos políticamente, económicamente, comercialmente, también, y no todo es bueno, existen ciertos advertencias, ciertos males, ciertos peligros que podrían suceder. Entonces, vamos a conocerlas. Uno de esos es el terrorismo internacional. ¿Qué es el terrorismo? Bueno, el terrorismo es cuando un grupo de personas utiliza el terror para alcanzar cierto objetivo, es decir, ellos quieren imponer su voluntad y para medio de eso utilizan guerras, utilizan bombas, utilizan el miedo a fin de someter a las personas, es decir, obligan a las personas a aceptar lo que ellos quieren. Por ejemplo, en Guatemala hubieron grupos terroristas que eran la guerrilla. La guerrilla hacía estrategias terroristas, secuestraba personas, a diplomáticos internacionales especialmente, o empresarios, destruía puentes, destruía caminos, destruía camiones de empresas. Es decir, ellos querían imponer su voluntad a la fuerza y por ello establecieron una guerra. Entonces, por eso se les conocía como terroristas. Y no solo han sido los únicos, por ejemplo en España existió un grupo terrorista que se llamaba ETA. Lo que pasa con ETA es que había un sector en España que se quería independizar de España, quería ser un país independiente y pues España no lo permitió. Entonces este grupo de ETA dijo, bueno, si no lo hacen nosotros lo vamos a hacer a la fuerza. Entonces empezó a hacer terrorismo, empezó a explotar los trenes, los metros, a matar gente. Era un grupo que quería establecerse a la fuerza. Uno de los más famosos ataques terroristas y que le dio el realce al terrorismo internacional fue el ataque del 11 de septiembre que sufrió Estados Unidos, porque como vimos con la guerrilla guatemalteca y el grupo de ETA en España, pues eran terrorismo local. La cuestión se convirtió en internacional, también derivado de la globalización, cuando Osama Bin Laden decidió hacer un ataque terrorista contra Estados Unidos. Así que secuestró unos aviones y los fue a estrellar al World Trade Center, que era el corazón del comercio internacional, obviamente también de Estados Unidos, y fue a estrellar creando terror, matando gente realmente sin justificación. Como les digo, la idea era provocar terror y en cierta forma lo consiguió. Y no solo este ha sido como el más famoso o el más importante que le dio origen o el realce más importante al terrorismo internacional. Han habido muchos ataques en Rusia, en España, en Inglaterra, y han intentado hacer muchos más, pero el servicio de espionaje de inteligencia de Estados Unidos y de otros países pues lucha para evitar todo esto. La mayoría de estos grupos son musulmanes los que utilizan el terrorismo internacional y un grupo de estos se llama Hezbollah. Hezbollah está en contra del Estado de Israel. Entonces utiliza el terrorismo para matar a personas israelíes contra el Estado o hace revueltas para que personas se levanten contra el Estado de Israel. Esto lo hacen siempre por medio de la fuerza, el medio del terror, de las armas, de obligar a las personas a aceptar sus ideas. Esto también se le llama el islamismo radical o la yihad, la que se conoce como, popularmente que se conoce como la Guerra Santa. Yihad no es igual a la Guerra Santa, pero ese es el sinónimo que se utiliza comúnmente. Entonces ellos utilizan la guerra, ataques terroristas, explosiones, matar gente, etcétera, etcétera. El último y más famoso fue el famoso ISIS o el Estado Islámico. Lo que pretendía ISIS era establecer un Estado, establecer un país con la ley musulmana. Y este país lo querían establecer a la fuerza. Entonces, por eso fue la guerra en Siria. Entonces establecieron, bueno, entre otros elementos, agarraron parte del territorio de Siria, parte de Turquía, y ellos pretendían ahí establecer su país. Y por un tiempo empezaron a hacerlo. Lograron tomar
control de ese territorio. Obviamente a la fuerza, matando a la gente que no estaba de acuerdo y matando a diplomáticos, etcétera, etcétera. Gracias a la guerra internacional, que se libró como era una guerra internacional, especialmente Estados Unidos, Rusia, que intervino en Siria, pues lograron no acabar por completo, pero sí desarticular el movimiento de ISIS o el Estado Islámico. Entonces lo logró controlar. Pero una de las características que tiene el terrorismo internacional es que no tiene una base de operaciones fija. Entonces, en cualquier momento puede surgir un grupo terrorista o pueden surgir personas que han sido radicalizadas, es decir, que se les ha lavado el cerebro para que creen estas ideas y en cualquier momento dicen, bueno, pues yo me pongo una bomba y me voy a estallar en el centro comercial, por ejemplo. Entonces eso es un peligro que tiene el Estado Islámico. Y muchos de estos son patrocinados por países, por ejemplo, en Irán. El gobierno de Irán patrocina grupos terroristas como el Hezbollah, que está contra Israel, entre otros. Entonces es un fenómeno muy actual que está hoy en día funcionando hoy en día. También existe el bioterrorismo. El bioterrorismo pretende hacer terror por medio de armas biológicas, es decir, enfermar a las personas con enfermedades. En algún tiempo existió el miedo de que la gente se pudiera contagiar de una enfermedad que se llamaba anthrax. Entonces, los bioterroristas mandaban sobrecitos con un polvito blanco que parecía detergente o algo así. Cuando la gente lo abría, pues se enfermaba de anthrax. Entonces, por mucho tiempo existió ese miedo. En Estados Unidos, por supuesto, en países desarrollados es donde se ve más esto. Obviamente lograron controlar eso y no dio para más, pero la gente existía con eso. Y existen siempre teorías, ideas de que el ébola, por ejemplo, era un arma química, o ahora existen ciertas teorías conspiranoicas sobre que el COVID-19 pudo haber surgido como un arma biológica, etcétera, etcétera. Pero esto sí es un hecho. Entonces sí es bueno investigarlo, estudiarlo y aprender qué repercusiones podría tener en el mundo hoy, especialmente por medio de la globalización, que es tan fácil contagiarse. Bueno, para ir terminando, vamos a conocer nuestro principio valor y cita. Nuestro principio es seguramente unidad y unión. Los bloques nacionales lo que permiten es ser más fuertes. Saben que solitos son más débiles, pero que juntos hacen la fuerza. Por un tiempo Centroamérica fue un solo país que se llamó República Federal de Centroamérica. Lastimosamente no existió el principio de unidad y unión y nos separamos y nos convertimos en países más pequeños. Y siendo países más pequeños no tenemos una capacidad suficiente para negociar, somos más débiles militarmente, económicamente, políticamente. Entonces si nosotros lográsemos unirnos, no solo como Centroamérica, sino como Latinoamérica, como América, estar en un mismo sentir, seríamos mucho más fuertes. Entonces, el principio de unidad y unión encaja perfectamente. Nuestro valor es el amor. Sí, el amor, porque si vamos a mantenernos unidos, debemos aprender a amarnos, a respetarnos. El amor no cabe en el léxico de los terroristas. Ellos pretenden establecer su voluntad por medio de la fuerza, por medio de la guerra, por medio del terror, por medio del secuestro. Y Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a amarnos. Entonces, la mejor forma de mantenernos unidos, la mejor manera de comprender y mantener la paz es por medio del amor. Y nuestra cita la encontramos en Proverbios 14:74. Dice así: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Es decir, una nación que es grande, una nación que se enaltece, es decir, que toma posiciones grandes, es una nación o un pueblo que practica la justicia, que es justo, ¿sí? Y eso es a veces lo que nos falta, que nosotros no somos justos. Vemos que nuestros políticos no son justos, que muchas personas son justas, pero también nosotros debemos aprender y practicar la justicia. Dice la Biblia que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque eso es justo. Entonces nosotros debemos empezar practicando eso. Pero dice también que el pecado deshonra a todos los pueblos, es decir, un pueblo que se pierde en sus pecados, un pueblo, una nación que se deja llevar por sus deseos, pues obviamente va a deshonrar a todos, va a ser cuestión de vergüenza, y creo que eso también nos ha estado afectando. Así que chicos, esta fue la clase por hoy, espero que me hayan podido entender, comprender un poquito, vamos a profundizar y contestar algunas dudas en nuestra clase en línea. Y si no, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo o por este mail. Espero verlos pronto, chicos, y si no, nos seguimos comunicando por este medio. Nos vemos a la próxima.